Buenas noches, las 7:30 en punto, la hora citada para nuestra actividad. Para los que nos han seguido, hace ya casi un par de años que hacemos esto. Antes era segundo martes de mes, como es todavía, solo que era a las 7 de la mañana. Entonces este año estamos experimentando este horario nocturno a ver si, pues calculando que es la hora de terminación de la jornada laboral típica del talento humano en salud, ¿no? Que pues da media hora mientras llegan a casa o bueno, mientras se conectan de algún dispositivo, mientras van llegando a la casa. Entonces, esa es como la idea de cambiarle el horario. Bueno, el Ujú. día de hoy nos acompaña la doctora Lina María Rodríguez Vélez, que es médica de la Universidad del Valle y es especializada en medicina física y rehabilitación y docente de esa misma universidad en pregrado y en posgrado y es también miembro de la Sociedad Colombiana de su especialidad. Empezaré yo por preguntar una cosa. Es correcto decir fisiatra también, ¿cierto? Es correcto decirlo, Sí, sí, es también. correcto. Bueno, La especialidad es medicina física y rehabilitación. rehabilitación, pero se Sí, acortó se acorta, fisiatría, sí, está sí, un bien. poco, pero bueno. Entonces, por favor, comparte la pantalla, doctora. La doctora en un momento a empezar su presentación y va a ocultar su video por efectos de la conexión a internet porque ha estado intermitente en su lugar de residencia. Entonces Bueno, vamos a estar antes solo con de la apagar presentación. la cámara, Luis Carlos, te quiero dar las gracias por permitirme este espacio y a ustedes, pues, darme este espacio, esta hora. Espero que pueda cumplir sus expectativas y siéntanse libre de interrumpirme en cualquier momento, que la idea es que esto sea conversadito, ¿sí? Por acá hay otro fisiatra, está Gustavo por ahí, así que Flaquito, cualquier cosa que puedas aportar, yo creo que aquí charladito hacemos algo bien chévere. Bueno, un gusto saludarlos a todos, pues los de la vieja guardia, y veo que pues hay mucha gente nueva, gente joven, que chévere eso. Pues nadie mejor que tú para hablar de este tópico, y pues aquí estaré si puedo aportar algo. Un gustazo encontrarlos de nuevo. Bueno, entonces Gracias, Gustavo. voy a apagar aquí, cualquier cosita vuelvo y lo prendo cuando vamos a hablar, ¿vale? Señora, bueno, adelante. Ahí se está viendo bien, No, señora, ¿no? todavía no lo Espérame veo. un segundito. Yo lo veía bien, Ah, ¿Ah, sí? espérate un momentico, yo veo una sí, yo lo veía cosita bien. es que yo estoy viendo otra. Ah, ya, espérate un momentico, la fijo por acá. Sí, ¿Flaco ahí? perfecto. Sí, ya. No, yo era que Listo, tenía bueno, mala mi entonces configuración. hoy les voy a hablar un poco del dolor lumbar y pélvico, que es la causa de dolor no obstétrico más común en la mujer embarazada. Cuando vamos a hablar de dolor lumbar, es imposible no traer a colación a Frida Kahlo, una artista muy reconocida que sufrió de dolor eh, la mayoría de su vida y que lo dejó plasmado en sus obras. A sus 19 años, viajando en un bus, este fue arrollado por un tranvía. Ella sufrió múltiples fracturas, principalmente en su columna, y a raíz de eso sufrió dolor toda su vida. Aparte del dolor lumbar, ella dice que su mayor dolor se llamó Diego Rivera, es decir, el dolor físico y el dolor del alma. Este cuadro llama mucho la atención, este cuadro se llama Henry Ford Hospital, porque fue donde sufrió un aborto. Si ustedes ven de ella, salen 6 cordones umbilicales. Uno, que es el feto, y su cara es muy parecida a la de Diego Rivera. Esta la representó como un caracol, que fue la lentitud al sufrir este aborto. Este es el torso de una mujer que era como ella se imaginaba que eran los órganos internos,
Esta fue la pelvis, que la representó por el dolor y por no haber podido acuñar a su bebé. Esta fue la orquídea morada que le regaló Diego Rivera, y esta fue la máquina y los elementos fríos con los que ella se imaginó que iban a realizarle el aborto. Y una de las frases que nos dejó es que el dolor no es parte de la vida, pero se puede convertir en la vida misma. El dolor pélvico no ha sido ajeno a la historia. Hipócrates en el siglo IV a.C. describió la disyunción pélvica como un ensanchamiento de la sínfisis púbica que se generaba en el primer embarazo y que permanecía ensanchada el resto de la vida, y esto lo asoció a dolor a nivel pélvico. Snelling en 1870 habló de síndrome pélvico, y él ya lo definió como el ensanchamiento de las articulaciones de la pelvis que se iniciaba bruscamente durante el parto, o que por el contrario se iba generando gradualmente durante el embarazo, permitiendo que estas articulaciones de la pelvis tuvieran un grado de movilidad anormal y generaran dolor y sensaciones dolorosas durante el embarazo y después de ella. Fue Abramson en 1932 cuando empezó a considerar que el dolor lumbar era una patología, digamos, no inherente al embarazo, sino una patología aparte de él, y describió la insuficiencia pélvica como todos esos síntomas objetivos y subjetivos que eran acompañados por dolor, incluso irradiado, alteración de la marcha, alteración del sueño y dificultad para la movilización en la cama. Igual, en 1962 hizo la diferencia entre dolor lumbar y dolor pélvico en el embarazo. Teniendo en cuenta esta diferenciación que fue importante para Wald, no podemos hablar de dolor lumbar y pélvico sin saber cómo se define. El dolor lumbar básicamente es el dolor que está comprendido entre la última costilla y el pliegue glúteo, y el dolor pélvico es todo dolor que está entre la cresta, entre la espina ilíaca posterior, el pliegue glúteo, incluyendo las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis púbica. Obviamente, en la paciente obstétrica se debe excluir de este dolor pélvico de origen osteomuscular las patologías de origen ginecológico o los dolores de origen ginecológico y urológico. Mire que es importante hablar de dolor lumbar, y últimamente estamos hablando mucho de dolor lumbar porque es un dolor que es muy común. Seguramente que si yo les dijera a los que estamos en esta charla que levantaran la mano los que han sufrido de dolor lumbar en algún momento de su vida, la mayoría la levantaríamos. Y resulta que es que el 80% de la población en algún momento de su vida va a tener un dolor lumbar. La población más afectada es la población en edad laboral, entre la tercera y cuarta década de la vida. Contrario a lo que la mayoría piensan, el 85% de estos dolores lumbares no se encuentran asociados a ningún compromiso neurológico o a patología clara. Por eso se dice que la mayoría de estos dolores son dolores lumbares inespecíficos o benignos. En Colombia, el dolor lumbar es el tercer motivo de consulta ambulatoria, el cuarto motivo de consulta a urgencias y la primera causa de ausentismo laboral. De la mano en esto, vea a esto, el costo asociado a la lumbalgia en los países desarrollados es de 100 billones de dólares. En las mujeres embarazadas, la mayoría de los artículos definen la incidencia de dolor lumbar y pélvico en el 50%, más o menos. Cochrane, en su última revisión, describió una incidencia entre el 70 y el 86%. De estas, la mayoría van a resolver posterior al parto, pero se ha descrito incluso que hay un 33% que persistirá posterior al parto, incluso
incluso hasta 12 semanas después. En el estudio de Mugren, que es bien interesante porque incluyó a 1.071 mujeres, como sitio de localización de dolor, describieron que el 12.1% de estas mujeres localizaron su dolor en la región pélvica, el 28% en la región lumbar y el 59.8% tenía un dolor combinado. Es decir, que si sumáramos todo esto, casi el 90% de las mujeres habrían presentado algún dolor. El promedio de aparición de dolor es alrededor de la semana 18, con un pico de intensidad entre la semana 24 y la semana 36. Se describieron el dolor de leve a moderado el 50% y como dolor severo el 25%. En un estudio piloto que se los traigo a colación porque me pareció bien interesante, que se hizo en Chile en 2017, y me pareció interesante porque se hizo en obstétricas que trabajaban. Este grupo que se estudió, estas pacientes se dedicaban a realizar oficios varios. Cuando interrogaron la incidencia entre ellas de dolor osteomuscular, el 90% dijo que había sufrido dolor. Como sitio de localización, el 76.5% localizó su dolor en la región lumbar, el 42.5% en caderas, nalgas y muslos, el 26.3% en tobillos y pies y el 25% en la espalda alta. Una de las cosas que para mí resaltó y valió la pena de este estudio es que trataron de buscar este dolor osteomuscular a qué se asociaba, y lo que encontraron fue una asociación fuerte con el mantener posturas fijas prolongadas, tanto de pie como sentadas. Es decir, que había un factor biomecánico que agravaba esa aparición del dolor. Ellos registraron una incapacidad entre el 21 y el 81% con una media del 28%. Cuando preguntaron qué actividades eran las que más se limitaban, el 97% dijo que le costaba levantarse del piso, el 82% dificultad para tener las relaciones sexuales y el 30% dificultad para conciliar el sueño. Otro estudio interesante es el de Padua, que aplicó un cuestionario que relacionaba incapacidad y dolor lumbar, y ellos encontraron una incapacidad leve a moderada en el 92% de las pacientes y una incapacidad severa en el 8%. A pesar de que el dolor lumbar, como ya habíamos dicho, en las embarazadas es bastante frecuente, su etiología no está tan clara. Uno de los puntos que, digamos, tiene más fuerza es los factores biomecánicos. Y es lógico pensar que sea así porque realmente le estamos generando una carga a la columna. Entonces, al aumentar este peso anterior, o sea, este peso hacia la parte anterior de la región lumbar y en la pelvis, el tronco, la región lumbar tendería a irse hacia adelante. En forma compensatoria e inconsciente, la mujer tira la región superior hacia atrás, aumentando esta lordosis lumbar. Si pensamos en las estructuras de la columna que empezarían a estar como en estrés, ahí estarían, al hacer esa extensión de la columna lumbar hacia atrás, las facetas articulares entrarían en contacto y en estrés, aumentando el líquido sinovial. Esto generaría una distensión de la cápsula articular y por ende generaría dolor. Otra de las teorías es que el aumento del contenido hídrico, que es propio del embarazo, aumenta el contenido también de líquido a nivel del tejido conjuntivo, del tejido conectivo a nivel de la columna vertebral, y esto haría que aumente la laxitud a nivel de las articulaciones y esto estaría asociado a el dolor lumbar.
Otro de los factores sería el factor endocrino, y aquí en algo controversial, en 1980 se habló de la relaxina como generadora de hiperlaxitud a nivel de las articulaciones de la pelvis y la columna lumbar, y esto generar dolor. Y otra de las teorías es la congestión de los vasos epidurales. Lo que se ha visto es que el 67% de las pacientes presentan dolor lumbar nocturno. Este dolor lumbar se ha tratado de explicar precisamente por la hipervolemia que acompaña el embarazo y la compresión que puede hacer el útero grávido sobre la vena cava inferior. Esto generaría una congestión del sistema venoso, en especial de las venas extradurales, y esto a su vez generaría una falta de irrigación, incluso se habla de necrosis a nivel de las fibras amielínicas, y esto genera dolor. Estas serían las teorías que se tienen al momento. Es importante cuando estamos hablando de dolor lumbar y ya estamos enfrentando un dolor lumbar, ver los factores de riesgo que se han asociado y que describe la literatura de acuerdo a la evidencia. Con evidencia fuerte se ha asociado trabajo calificado como pesado o estresante. Este definitivamente es uno de los que mayor evidencia tiene, que es el antecedente de dolor lumbar previo al embarazo, y se ha asociado a un 50%, a una incidencia del 50%. Dolor lumbar de dolor lumbar previo al embarazo es en una paciente incluso primípara. También se ha asociado dolor lumbar en embarazo previo. La paciente que ha tenido un dolor lumbar en el primer embarazo tiene un riesgo del 94.6% de tener dolor en el segundo embarazo y del 89.3% en el tercero. El otro es el índice de masa corporal elevado antes del embarazo y durante el embarazo, con una asociación alta a dolor lumbar. Y lo otro es sufrir de hiperlaxitud previa al embarazo. Con evidencia débil se ha asociado el peso fetal, el trabajo de parto prolongado, el tabaquismo y el antecedente de anestesia epidural. Y con evidencia muy controversial, la edad materna, la etnia, el uso de anticonceptivos. Aquí el uso de anticonceptivos, tengo para decir que se ha asociado el efecto de los anticonceptivos sobre el metabolismo del colágeno, pero esto sin una evidencia significativamente significativa. Y la otra evidencia controversial es la asociación de dolor lumbar con las anormalidades del ciclo menstrual. Lina, eso de ¿Sí? la etnia es a favor de qué etnia? O sea, más dolor en qué grupo. Raza negra. Ah, bueno. Pero muy controversial. O sea, realmente no hay una evidencia importante. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta cómo está... Perdón, Lina. ¿Sí? Hay manera simplemente observacional, podemos tener en cuenta lo de la etnia con la antropometría de la raza negra, porque después obviamente tiene más lordosis lumbar y eso aumenta la carga biomecánica de la columna lumbosacra. Claro, entonces, es que podría ser esa la razón. Sí, flaquito, de hecho es esa. Sabemos que morfológicamente la raza negra tiene un aumento de la lordosis lumbar, o sea, la mayoría tienen aumento de la lordosis lumbar. Entonces, si a ese aumento de la lordosis tenemos un aumento de la carga anterior sobre la columna, esto se podría asociar a un aumento del estrés facetario, pero realmente lo que se revisó en la literatura es que, a pesar que lo describen como un factor de riesgo, no tiene una evidencia que lo soporte como tal. Bueno, entonces, digamos, terminando esta parte, se han propuesto varias formas de abordaje de la embarazada. Lina, ven que aquí hay un aporte también de Carlos Ábalos. Dice en el chat, ¿qué otro factor es que hay una mayor predisposición de la raza afroamericana a alteraciones del colágeno? Ah, qué interesante, sí.
Sí, sí, sí. Y pues eso tiene también relevancia, Luis Carlos, porque la hiperlaxitud, de todas maneras, y esa inestabilidad pélvica sí se asocia con dolor lumbar. Bueno, entonces, ya teniendo esto, vamos a abordar nuestra paciente con dolor lumbar. Entonces, tenemos una embarazada con dolor lumbar. ¿Qué es lo, digamos, y aquí sería interesante escuchar la opinión de Gustavo como fisiatra? Cuando nosotros abordamos una embarazada o un paciente en general con dolor lumbar, si ustedes se dieron cuenta de lo que yo hablé al principio sobre esa incidencia del dolor benigno, que realmente es muy alta, lo principal es saber cuál dolor se nos sale de esa bolsa, de ese dolor benigno. Y para poder abordar ese grupo, nosotros nos valemos de las banderas rojas. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una tabla sobre ellas. Dentro de estas banderas rojas en la embarazada habría que tener en cuenta si el dolor es irradiado o no, es decir, si tiene un dolor que se vaya hacia las piernas y que siga un dermatoma, un recorrido de una raíz, si tiene una alteración neurológica como pérdida del control de esfínteres o de pronto súbitamente un pie caído, o si tiene signos de alguna infección. Si estas banderas están presentes, este paciente se le va a dar un manejo analgésico y este paciente es el que necesita remisión a urgencias y una evaluación especializada. Si bien es cierto, la mayoría de los casos de dolor lumbar en la embarazada, su abordaje es netamente clínico. La mayoría no van a necesitar ningún estudio adicional. Si estas banderas rojas estuvieran presentes, pues estas pacientes estas sí van a necesitar paraclínicos adicionales. En el caso del estudio de la columna en la embarazada, el paraclínico de elección sería la resonancia y en caso de tener alguna alteración neurológica sería la electromiografía. Sí. Hola, Lina. Perdón, qué pena, continúe, yo hablo después, continúo. Si estas banderas rojas no están presentes, el paciente requiere un manejo conservador. Se recomienda un reposo de 2 días. Ustedes dirán, muy poco. En ningún protocolo se considera que sea un reposo absoluto, es decir, que sea un paciente que se quede quieto y al contrario, esos reposos absolutos en este paciente que no tiene ninguna bandera roja, puede perpetuar ese dolor. Obviamente, si estamos hablando de incapacidad laboral, pues esto será distinto. Los distintos protocolos recomiendan una incapacidad entre 3 y 7 días. Se le dará un manejo inicial Lina, analgésico. ¿Sí? Bueno, es de otro tema, pero pues es importante también que el embarazo y el puerperio son estados procoagulantes. Y si uno pues prescribe un reposo absoluto a una embarazada, pues está haciendo digamos, la tormenta perfecta para una trombosis venosa. Y en este tampoco está recomendado el reposo absoluto, lo que les decía, al contrario, lo que genera el reposo absoluto es una perpetuación del dolor. Si bien es cierto, en el embarazo, si ustedes han visto, la mayoría de las mujeres empiezan a quedarse muy quietas. Esto ha mostrado que genera debilidad muscular y esta debilidad muscular favorece que el dolor lumbar se empeore. Dentro de las cosas que recomiendan es utilizar el calor local y hacer un control en 7 días. Si el dolor mejora, simplemente lo que vamos a trabajar es la modificación de factores de riesgo, seguirá su control prenatal y lo que se pueden hacer es recomendaciones sobre la actividad física y factores biomecánicos. Si no mejora, la idea es revalorar las causas etiológicas, hacer el control de factores de riesgo, optimizar la analgesia
y utilizar todas las estrategias de manejo no farmacológico que vamos a discutir más adelante. Si después de 3 a 4 semanas la paciente definitivamente no mejora o aparecen banderas rojas, es decir, hay alguna alteración neurológica, nos volveríamos a este escaloncito y lo adecuado es hacer una remisión. Gustavo, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo no sé, Luis Carlos, el auditorio son médicos generales, especialistas. Pues quería decir algo sobre la historia clínica que me parece muy básico, y es que en cuanto tratar de diferenciar si el dolor es neuromuscular o si es por el embarazo per se intravisceral, me parece que es importante recomendar las factores que asocian la presentación del dolor o que lo empeora, que lo mejora. Y el dolor lumbar de tipo neuromuscular pues siempre está con una característica muy biomecánica. Entonces, pensar en que lo empeoran las posiciones prolongadas, las aganchadas, el mal uso de el movimiento, ¿no? También. El movimiento, el reposo prolongado, los cambios de posición en la cama, los cambios de posición de sedente a bípedo, de cúbito a sedente y luego a bípedo. Todas las cosas aumentan pues la sospecha, de que sea un asunto biomecánico neuromuscular, no intravisceral del embarazo. No, obviamente cuando estamos, y como dijimos al principio, Gus, estamos hablando de dolor en la paciente obstétrica de causas no relacionadas al embarazo, ¿no? Porque se deben, como dije en una diapositiva antes, se deben descartar causas obstétricas y urológicas, ¿no? Aquí básicamente es dolor ya osteomuscular. Obviamente cuando estamos aquí se han descartado las causas inherentes pues a alguna complicación del embarazo. Y aprovecho para hacer un comentario pues aquí que me parece muy relevante, que el volver a la semiología básica y clásica, pues buenos interrogatorios, buena anamnesis, exámenes físicos completos y adecuados. Y eso... No se me adelanten, espérenme un momentito. Pero y verá. Dentro de esa anamnesis que están hablando Luis Carlos y Gustavo, este cuadrito de banderas rojas, no solo para la embarazada, porque yo sé que los ginecólogos manejan pacientes osteoporóticas. Entonces, este cuadrito de banderas rojas nos facilita el interrogatorio. Si bien es cierto, la mayoría del dolor lumbar es benigno, ¿y qué preguntas nos servirían para definir ese dolor lumbar benigno? ¿Cómo apareció? ¿Hace cuánto apareció? ¿Usted hizo algún esfuerzo? Porque una cosa es la señora que se arrodilló a tender la cama, metió la mano y no se pudo incorporar después, o levantó una matera y le dio dolor, o estuvo en la misma posición mucho tiempo, a un dolor al que no se le encuentra una causa clara. Entonces, este cuadrito de banderas rojas es el que nos va a, digamos, de alguna forma, facilitar la identificación de ese paciente que se sale de ese dolor benigno. Aquí vemos que en parte es la edad, un trauma menor en paciente mayor de 50 años. Obviamente es toda esta fila asociada a dolor lumbar. El trauma significativo, fiebre inexplicable, y aquí la crucecita nos va diciendo qué puede ser. Las infecciones urinarias recientes o infecciones o heridas penetrantes de la piel en la región espinal. Noche implacable. Digamos que este síntoma, voy a parar aquí, digamos, no sería mucho de la paciente obstétrica, pero sí les puede servir digamos, en el resto de su consulta. La noche implacable es ese dolor lumbar que despierta al paciente. El paciente se tiene que levantar a tomar pasta y le cuesta trabajo volver a conciliar el sueño. Esto aplica, por ejemplo, en mujeres que han tenido antecedentes de CA de mama y porque hemos tenido casos que han estado en remisión muchos años y luego empiezan a debutar con dolor lumbar y, oh sorpresa, es una metástasis. Entonces, la noche implacable, el dolor nocturno, que debe ser una de las preguntas
que no pueden faltar en el que está manejando dolor lumbar, puede asociarse a malignidad o a infección. Aquí era la bandera roja que les mostraba en el cuadrito anterior, que es el deterioro, el déficit o deterioro neurológico, entre ellos la anestesia en silla de montar, el dolor irradiado, la debilidad, un pie caído, como les había dicho, porque eso nos indica que el paciente tiene una compresión neurológica. En el resto, pues todos los síntomas constitucionales, pérdida de peso, y pues el compromiso del estado general, los antecedentes de cáncer, la paciente con antecedente de osteoporosis, el uso de esteroides, entre otros. Y lo otro es ese dolor lumbar que está pasando de ser un dolor agudo a un dolor crónico. Ven, leo un nuevo aporte que hay acá en el chat, también de Carlos Augusto Ábalos. Es una buena aportación buscar los detonantes del dolor, puesto que una conducta evitativa por miedo al dolor puede ser tomado como una bandera roja. Claro. Bueno, y ese aporte del doctor Dávalos, Ábalos. Bueno, del doctor Ábalos es bien importante porque cuando estamos evaluando dolor lumbar agudo, el examen físico se puede alterar porque el paciente está a veces con tanto dolor que incluso si vamos a hacer una prueba de la SEG, el paciente va a limitar ese dolor o a decir que tiene dolor en la pierna, pero simplemente es porque estamos en esa etapa aguda. Entonces lo que dice el doctor Ábalos es súper importante porque de esa historia clínica de la que estamos hablando, y de un muy buen examen físico, pues es que va a salir nuestra conducta. Pero es cierto, el paciente con un evento agudo va a evitar digamos, ciertos movimientos, va a estar muy incómodo y por eso es que no se recomienda tampoco tomar conductas, a no ser pues de que haya un compromiso neurológico muy evidente, digamos, en ese episodio tan agudo. Sí, a no ser que definitivamente tengamos unas banderas rojas muy, muy evidentes, como un pie caído, una anestesia de silla de montar, una pérdida de control de esfínteres. ¿Sí? Pero ese es un aporte muy bueno. Sí, el doctor Ábalos nos acaba de aclarar que es Ábalos Hernández y que está conectado desde México. Uy, qué chévere. Bienvenido. Entonces, bueno. Entonces, siguiendo junto con las banderas rojas y como no sé si de pronto el doctor en México tienen la misma situación que de pronto tenemos nosotros en Colombia y como decíamos antes, el dolor lumbar se presenta sobre todo en la población en edad productiva, tenemos una alta incidencia de incapacidades. Entonces ahí va una cosa, así como tenemos banderas rojas, pues vamos a tener banderas amarillas. Las banderas amarillas son digamos, aquellas expresiones del paciente que nos dicen que de pronto este dolor no tenga una causa estructural clara, no es ni del tejido blando, sino que de pronto hay algo de ganancia secundaria, aunque tenemos que recordar que en las historias clínicas nunca podemos poner ganancia secundaria. Entonces, son aquellos pacientes que llegan expresando más estrés y preocupación por el trabajo, diciendo que no se les consideran, que estando embarazada y tiene que estar de pie, que estando embarazada y no le permiten hacer los cambios de posición, que no se les entiende. Entonces también son, digamos, algunas expresiones del paciente que de pronto nos dicen que hay algo de ganancia secundaria en esta expresión. Perdón, te interrumpo, Lina. Hay una frase que para mí es patognomónica. Doctor, yo amo mi trabajo, pero es que este dolor no me deja. Yo adoro mi trabajo, pero este dolor no me deja. Eso puede ser para mí es una bandera amarilla gigantesca que les ha pasado. Entonces, digamos que para nosotros que es común esta patología, como dice Gustavo, evaluar las banderas amarillas tampoco es algo descabellado.
No sé si en México tengan la misma situación. Luis Carlos, si de pronto escriben algo, me ayudas porque yo no lo estoy viendo. Sí, señora. Estoy atento Bueno, a la cosa. entonces, mire, cuando estamos evaluando a este paciente con dolor lumbar, todos cuando estamos evaluando dolor, lo más común que tenemos para, digamos, calificarlo es la escala visual análoga, ¿cierto? La escala visual análoga es muy subjetiva y digamos que trata de objetivizar algo que es bastante subjetivo, como el dolor. Yo a mis pacientes les digo que ojalá nosotros tuviéramos el dolorímetro como un termómetro donde nos dijera qué tanto le duele al paciente, porque obviamente con esto nosotros nos montamos en la escalera analgésica para escoger tratamientos y asimismo pues de alguna forma poder tomar la conducta. Siempre recomendamos que tratemos de ser lo más acucioso calificando el dolor. Un tipcito que les digo yo a mis estudiantes es que preguntemos primero cuál ha sido el mayor dolor que usted ha tenido en su vida, antes de preguntar 0 es no tener dolor y 10 el dolor más horrible que usted haya tenido en su vida. Entonces, cuando el paciente nos dice, no, fue un parto, un cálculo en el caso de los hombres, o no sé, una fractura, teniendo en cuenta ese dolor, este dolor es la mitad, menos de la mitad, más de la mitad, porque lo que trae el paciente en su cabeza es el dolor que tiene en este momento, y pues para él todo va a ser un 10. Entonces, sí es importante calificar bien el dolor. Cuando nosotros vemos entrar el paciente, es importante que lo observemos mucho porque también vamos a ver cómo entra, si camina fluido, si se sienta y se para de la silla fluido. Un paciente que lo está haciendo así, obviamente, pues es muy poco probable que vaya a tener una calificación de 10, que un paciente con un dolor lumbar, pues con un 10 va a entrar o prendido el familiar o hasta en silla de ruedas. Lo otro que en los últimos protocolos se sugiere es que no solamente califiquemos el EVA, sino que implementemos escalas funcionales en dolor. Le preguntemos al paciente qué actividades no ha podido hacer a causa de este dolor, y lo otro es cómo este dolor le ha interferido en el disfrute de su vida. Entonces, digamos, para que podamos participar todos aquí, me gustaría que de acuerdo al esquemita que revisamos, pudiéramos revisar este caso clínico. Este es absoluta vida real, tiene incluso los errores de la escritura, lo dejé tal cual, y me gustaría escuchar su opinión. Este paciente consultó a fisiatría, vive en Cali, su ocupación es una cajera de casino, es decir, de un restaurante, desde hace 3 años, es zurda y convive con la madre y con la pareja. Este es su primer embarazo, tiene 12 semanas de gestación por eco. Ha tenido un dolor lumbar de características mecánicas, es decir, asociadas al movimiento, ha utilizado acetaminofén ocasional, niega ninguna intervención, niega actividad física, antecedentes personales, no tiene antecedentes importantes. Al examen físico, su columna está simétrica, tiene los arcos de movilidad conservados, su flexión es grado 3, tiene dolor a la palpación de la musculatura paravertebral lumbar bilateral, tiene dolor sobre el glúteo medio y tiene retracciones de los isquiotibiales. Su examen neurológico es completamente normal. Entonces, si nos devolvemos al esquema que habíamos revisado del manejo del dolor lumbar, ¿ustedes qué opinan? ¿Esta paciente cumpliría con algún criterio para toma de paraclínicos? Héctor Fabio, ¿querés opinar? Héctor Fabio. Héctor Fabio, ¿estás por ahí? Bueno. Estoy manejando en este momento, doctor. Bueno. Pues entonces aquí que tenemos una paciente pues joven con el que consulta pues por lo que estamos hablando, dolor lumbar, y el examen físico y su historia
no hay banderas rojas. Entonces, pues Exacto, aquí eso sería lo primero. no aplicaría pues un estudio diagnóstico pues especializado en este momento de la evolución. ¿Y qué le ordenarías, Luis Carlos? Pues según el mismo guía de manejo que nos has suministrado, pues el reposo de 2 días, acetaminofén, No absoluto, no relativo. no relativo, sí, y la evaluación en esos par de días, a ver qué va pasando. Y la analgesia, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Alguien tiene una idea distinta? ¿Gus? No, tal vez le añadiría la modalidad de los medios físicos en casa, el calor. El calor, Importante, exactamente. pensando en que lo único positivo es el dolor, la palpación del muscular, que no es algo objetivo, es subjetivo, pero pues es lo único que es positivo al examen. Entonces, como enfocarlo por ese lado mientras encontramos alguna otra cosa que nos ayude. Lo otro es que si ustedes ven en esta descripción osteomuscular, si se acuerdan, en los grados de flexión, el grado de flexión grado 3 es un paciente que logra llevar la punta de sus dedos hasta el tercio medio el tercio medio de la pierna. O sea, es capaz de flexionarse bastante bien. Es decir, aquí Ni siquiera le molesta el útero grávido. exactamente. Pero, wow. Pues tiene 12 semanas, pero esto nos indica que no tiene problemas para hacer flexión de columna. Lo otro es que no encontraron ninguna alteración neurológica y como dice Luis Carlos, pues no requeriría por el momento nada más. El caso lo traigo a colación porque la siguiente evaluación no sabemos por qué se hizo ya cuando la paciente tenía 32 semanas. A pesar de que la historia clínica no se había modificado mucho, ella empezó a consultar y a consultar por urgencias, terminó con una resonancia magnética de columna lumbar, que obviamente fue normal correlacionándose con el examen físico, una resonancia magnética de sacroiliacas que mostró hallazgos de sacroileitis, ha estado incapacitada todo el tiempo, le hicieron un bloqueo caudal sin ninguna mejoría y dice que controla su dolor simplemente con acetaminofén 500 miligramos. Al examinarla nuevamente, el examen físico es completamente normal. Esto viene a colación porque a veces es muy difícil el manejo del dolor porque no lo podemos ver, el dolor no se puede palpar, nos basamos en lo que el paciente nos dice, pero hay que tratar de ser más objetivos antes de estar, digamos, formulando tratamientos como un bloqueo caudal ante un paciente sin ningún hallazgo objetivo de patología, aparte de una sacroileitis, pero si usted que está en la resonancia, pero que al examen físico no es evidente, y para articulaciones sacroiliacas hay pruebas específicas al examen físico. Entonces, pues esta es una invitación a tratar de ser un poquito, digamos, más objetivos en esa descripción y que en los controles, pues le propongamos al paciente más que otra cosa, la actividad y el manejo conservador en dolor lumbar y pélvico. ¿Qué propone Cochrane en la última revisión que hizo de dolor no farmacológico en el dolor lumbar en embarazadas? Digamos que acuñó varias de las modalidades como son el ejercicio, la terapia física, la acupuntura, los cinturones pélvicos, el TENS y la terapia multimodal. De acuerdo a lo que nos reporta Cochrane, los estudios son tan heterogéneos que no se podría sacar un consenso con una evidencia fuerte que favorezca alguna de las modalidades. Y como ustedes ven, describen como una evidencia
baja, pero realmente es por la heterogeneidad de los estudios. Aquí en esta, digamos, columna, lo que están describiendo es que es cada actividad del ejercicio, pues son las actividades prescritas o supervisadas de actividad aeróbica, ejercicio físico, trabajo de fortalecimiento y flexibilidad muscular. La terapia manual son todas las movilizaciones de baja velocidad en los rangos de movilidad articular. Y hay uno que se llama manipulación espinal, pero pues estas no están recomendadas en embarazadas. La acupuntura es la punción con aguja de puntos meridionales. Los cinturones pélvicos son dispositivos de soporte para corregir deformidades o para estabilizar columna y disminuir las cargas mecánicas. El TENS es la estimulación eléctrica de nervios periféricos a través de unos electrodos que se ponen en piel. Y la terapia multimodal es la combinación de varias técnicas, que son básicamente el ejercicio, la terapia manual y sobre todo la educación de los pacientes. A pesar que de esta heterogeneidad de los estudios y que no se pudiera sacar un protocolo con una evidencia muy alta, lo que sí se ha visto es que el ejercicio es benéfico en el manejo de la paciente con dolor lumbar en el embarazo. Si bien es cierto, no se ha evidenciado reducción en la incidencia de ese dolor lumbar, sí se ha visto que disminuye en la severidad de los síntomas. Se ha reportado una reducción del dolor entre el 15 y el 20%, ayuda a controlar estos cambios biomecánicos de los que habríamos hablado. ¿Y esto por qué digamos que ayuda a controlar estos cambios biomecánicos y a disminuir la carga sobre la columna? Porque al no estar quietas, al fortalecer los músculos de ese casquete que forman los músculos abdominales y los paraespinales alrededor de la columna, la mujer va a poder tolerar estos cambios favorecidas por pues, esa estabilidad que le van generando sus mismos músculos. Y como les dije antes, pues va a mejorar la estabilidad de las articulaciones y mejora la alineación de la columna. ¿Qué dice el British Journal de Sports Medicine en cuanto a la prescripción del ejercicio en estas mujeres embarazadas? Se evaluaron varias modalidades de ejercicio, pero para no alargarme mucho, lo recomendado es hacer un ejercicio moderado, 20 a 30 minutos, ojalá por lo menos 5 días de la semana. Recomiendan combinar tanto el ejercicio aeróbico como ejercicios de resistencia. Esos son los que mejor, digamos, evidencia han mostrado. Perdón, ¿encontraste algo sobre la actividad en el agua? Mira que sí encontré. No existe, digamos que beneficia porque tiene un factor, digamos, sedativo sobre el dolor, entendiendo sedativo como de control de dolor. Bueno, bueno, ya está otra vez. ¿Ya? Sí, ya estás. Ok. Entonces, entonces, después del break, Gustavo, sí, como te decía, sí encontré el trabajo en agua, tiene un efecto sedativo del dolor, pero no hay una evidencia que ponga el dolor en agua por encima del efecto de la actividad física. Obviamente, en los pacientes que están muy adoloridos, no se va a poner a hacer ejercicio una paciente en un evento agudo, no lo va a tolerar, pero digamos la paciente que ya tiene el dolor de su evento agudo controlado, hay que proponerle una actividad física. ¿Pudiera ser en agua? Sí. ¿Tiene efecto benéfico? Sí, pero si comparamos la terapia en agua frente a la terapia en tierra, puede ser cualquiera de las dos. Ninguna de los dos ha mostrado una evidencia superior al otro. Okay, si tú ves aquí, en perdón que se me fue
el apuntador. Si tú ves aquí, dentro de lo que describen como ejercicios de bajo impacto está caminar, bailar, bicicleta estática y nadar. ¿Sí? Digamos que está dentro de lo que se considera el ejercicio de bajo impacto. Pero si comparamos ejercicio en tierra con ejercicio en agua, cualquiera de los dos puede ser. Bueno, digamos que los otros manejos que comúnmente discutimos son los cinturones pélvicos. Unos lo recomiendan, otros no. Digamos, sin una evidencia muy fuerte, pero lo que sí se ha visto es que hay mejoría en el dolor y la funcionalidad. Los cinturones dan una estimulación propioceptiva que hace mantener y mejorar la postura. Los cinturones flexibles han mostrado muy buena evidencia en dolor pélvico secundario de sacroiliitis o pubalgia, y los cinturones que se dicen rígidos porque tienen dos barritas acá han mostrado algo de mejor evidencia en dolor lumbar puro. Pero lo que se ha visto es que, como les dije, por el tipo de estudios planteados, no se puede catalogar como una evidencia fuerte, pero sí hay mejoría en la sintomatología. Para llevar a casa, el dolor lumbar y pélvico en la paciente obstétrica es una patología común que impacta definitivamente la calidad de vida. El manejo multimodal, porque no es solamente hacer ejercicio, el cinturón, si lo mandamos a terapia física, podemos mandar el TENS, que es la terapia de estimulación eléctrica, se va a beneficiar, pero este manejo con estas modalidades siempre debe ir de la mano de la educación, el conocimiento de la ergonomía y la seguridad en el trabajo. Aquí, cuando hablamos de seguridad en el trabajo, les hago un paréntesis. Si ustedes ven en el estudio que les decía de los chilenos, ellos encontraron que las posturas fijas prolongadas se asociaban al dolor osteomuscular. Entonces, no está de más que cuando vemos que la paciente obstétrica es trabajadora, ya empieza a llegar a las 18 o 20 semanas, solicitarle una evaluación por salud ocupacional de la empresa. Para Colombia, quienes dan las recomendaciones laborales no es la EPS, es salud ocupacional de la empresa. Como médicos, nosotros sí podemos sugerir que, por ejemplo, nosotros podríamos mandar y los ginecólogos, valoración salud ocupacional empresa. Sugiero evitar cargas de peso, evitar posturas fijas prolongadas y permitir pausas activas. Son sugerencias, no podemos poner recomendaciones porque legalmente las recomendaciones siempre las hacen los médicos de salud ocupacional de la empresa, pero sí podemos solicitar su evaluación como forma de mantener la salud de la paciente obstétrica trabajadora. Y lo otro es que, a pesar de esta heterogeneidad de los estudios de la que hemos estado hablando, es clarísimo el beneficio que genera el ejercicio en la paciente obstétrica, sobre todo en la reducción de los síntomas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, hombre, Lina. Muchas gracias, Lina. Muy ilustrativa la presentación, muy bonita también las diapositivas. Todo el que quiera participar, nos quiera hacer algún aporte, alguna pregunta, quien quiera activar la cámara, menos el del porno, bien pueda. Qué pecadito, yo creo que es un virus, una cosa así. No sé qué pasó. Bueno, entonces... De pronto un aporte pequeño, Luis Carlos, no sé si lo quieres apuntar. Sí. Porque hablaba Lina sobre las recomendaciones en el trabajo, que lo debe hacer salud ocupacional de la empresa y no la EPS.
los empleadores tienen a mandar al paciente que no, que es la EPS, que vaya allá. Existe la normatización que, si quieres apuntarlo, es el artículo 3 de la resolución 2346 del 2007 del Ministerio de Protección Social. Permíteme que lo despiste. 3, Sí. resolución 2346 del 2007 del Ministerio de Protección Social. Hay resolución donde habla claramente. Yo muchas veces le digo a los pacientes, imprima ese artículo y se lo lleva a su empleador con la nota que le mando para que ellos realicen las recomendaciones para protección de la columna de la paciente embarazada. Ajá. Y ellos son los que tienen que estar pues diciéndole qué hacer y qué no hacer, o cómo hacer la pausa activa, cada cuánto, etcétera, etcétera. Bueno, discúlpame que te haga repetir nuevamente, pero es que me pierdo en el número. Artículo 3 de la resolución 2346 del 2007 del Ministerio de Protección Social. Bien. Bueno, mira, aquí, está Carlos Augusto, que ha estado muy activo, muchas gracias. Nos dice que muchas felicidades, excelente presentación. Saludos desde México. Luisa Fernanda Mesa nos pregunta, dice que para ginecología, o sea, ya me comprometió. ¿Hay alguna contraindicación de calor húmedo o de TENS en el tercer trimestre? Ya me comprometí, Pues, pero yo se la tiro a la... No, la verdad es que en los estudios que revisé no hay ninguna contraindicación. Igual el TENS no alcanzaría una profundidad tal que vaya a afectar el feto, y de hecho es una de las modalidades más recomendadas en embarazo. El calor húmedo también no alcanza una profundidad importante como para ir a afectar de alguna forma la gestación. ¿El doctor Ábalos tiene alguna opinión al respecto? Bueno, entonces muchas gracias por el interés, por la participación, por haberse tomado esta horita de este martes. Les cuento que el otro mes, en marzo, va a caer Día de la Mujer. El 8 de marzo cae el segundo martes. Entonces,